Yo trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid y estoy haciendo ahora, soy física y estoy haciendo un doctorado en astrofísica. En concreto trabajo caracterizando regiones de formación estelar, que son unas cosas muy bonitas. En cuanto a Podemos, yo desde hace un poco soy coordinadora del eje de Mujer y Ciencia en el área de política científica. Así que que quería explicaros un poco precisamente la motivación, el trabajo que estamos haciendo también en este eje y cómo se integra con el resto del trabajo que se ha hecho en el área. Ya seguro que todos sabréis que la ciencia y la investigación son disciplinas que han sido siempre históricamente absolutamente masculinas y que cuando ha habido casos de presencia femenina se ha debido precisamente a casos tan extraordinariamente capaces que han conseguido superar las circunstancias de su tiempo y de su entorno, a veces incluso con la necesidad de un poco de suerte, como para poder desarrollar trabajo científico e incluso llegar a pasar a la historia, aunque siempre en inferioridad de condiciones. Eso en los últimos tiempos, pues desde luego ha vivido un gran avance, como toda la sociedad. La situación de la igualdad de género, desde luego hemos hecho grandísimos avances. Ahora la mujer vota, la mujer tiene propiedades y no necesita los permisos de su marido, o sea que eso es indudable, pero a pesar de ello vemos en la sociedad muchos asuntos de desigualdad de género que igual no son siempre tan patentes, a veces son mucho más sutiles. Y otras veces, por desgracia, ni siquiera sutiles, como el tema de los asesinatos por violencia machista. En ciencia ha pasado eso un poco parecido, ahora ya sí que vamos a las universidades, sí que hacemos doctorados, sí que desarrollamos trabajo y no es tan directo que, por ejemplo, tú hagas un trabajo y le den el Nobel a tu supervisor, como ha pasado en algunos casos en la historia. Pero aún así seguimos viviendo situaciones de desigualdad de género mucho más sutiles y que es necesario combatir. Por hacer una visión muy genérica y muy rápida, la situación de la desigualdad de género en ciencia se podría resumir en dos fenómenos. El primero es la llamada brecha horizontal, que caracteriza el hecho de que cuando se llega a la universidad, a pesar de que ya no solo se ha alcanzado la paridad de presencia de mujeres, sino que incluso se supera un poco, sin embargo hay una gran diferencia en función de la disciplina que se esté tratando. Por ejemplo, podemos hablar de un porcentaje general de mujeres del 51-52%. Los datos son orientativos porque van obviamente variando con el sitio y los años. En humanidades puede llegar al 60 y pico %, en ciencia baja al 40 o 35% y en ingeniería es muchísimo más bajo. Este es eso, el fenómeno que se describe como brecha horizontal debido a que la motivación para realizar carreras de investigación o de ciencia parece que es más baja en el caso de las mujeres. El segundo proceso que describe la situación de desigualdad de género es la llamada brecha vertical, que describe a su vez dos procesos. Uno, que una vez acabada la carrera universitaria correspondiente, hay un porcentaje menor de mujeres que inician carreras profesionales científicas que el porcentaje de hombres que lo hace, y una vez dentro de la carrera científica hay un porcentaje menor de mujeres que consigue llegar a las categorías más altas de la carrera científica, es decir, a catedrático, catedrática o investigador principal. Es lo que también se ha llamado en todos los campos laborales, y aquí específicamente el techo de cristal, que hace eso, que aunque tú veas que puede haber un cierto porcentaje más o menos paritario en el tema de los doctorados, cuando tú ves el tema de los catedráticos, pues nada que ver. Entonces, aunque esto también vive una pequeña evolución con los tiempos y va mejorando, la evolución es muy lenta y se considera que hay que tomar medidas específicas para conseguir que esto evolucione. Hay dos medidas muy poderosas y muy simples para explicar esto. Una por pura cuestión de justicia y de ética, por el hecho de que cualquier persona tiene que poder tener la igualdad de oportunidades para desarrollar su capacidad y su vocación en el campo profesional. Y el segundo por una cuestión de excelencia científica. Si perdemos la capacidad de la mitad de la población, obviamente la ciencia no avanza de igual manera. Hay una frase un poco tipo eslogan que dice que la humanidad necesita la ciencia y la ciencia necesita a la mujer, porque es la forma en la que todos avanzamos, ¿no? Y todos y todas. En este contexto, y siendo conscientes de esta situación, en el área de política científica de Podemos, a la hora de organizar el trabajo y una vez se forman los ejes que ya han comentado mis compañeros y compañeras de trabajo, se decide formar también el eje de mujer y ciencia, con la idea de que sea un eje específico que genere contenido específico y que a su vez genere contenido transversal en todos los demás ejes. Es decir, que a la hora de, por ejemplo, preparar las medidas que se iban a presentar a votación en el programa, que todas tuvieran en cuenta el tema de las medidas para alcanzar la igualdad de género que considerábamos necesarias.
Y entonces, nada, hemos precisamente introducido este tipo de contenido en las líneas en la línea de los objetivos que justo he mencionado, los de la brecha horizontal y vertical. En el caso de la brecha horizontal, para hacer mayor esa motivación y más igualitaria la motivación a la hora de iniciar carreras científicas y de estudiar carreras científicas, pues hay que trabajar que en todo el tema de la divulgación tenga muy visibilizado tanto roles femeninos como masculinos y que nunca se trabaje en todos los niveles educativos con estas a veces ideas preconcebidas de que las niñas no valen para las matemáticas, de que no les interesa. Sí, seguro que si miramos cada uno de nosotros a nuestro alrededor vemos muchos ejemplos, desde los anuncios de Navidad, donde cada vez que sale un niño anunciando un Mecano o cualquier juego de construcción o cualquier cosa relacionada con la ciencia y la investigación, es casi siempre un niño. Entonces, ese tipo de cosas a la hora de preparar campañas de divulgación o a la hora de preparar contenido educativo, era importante tenerlos en cuenta. Y a la hora de trabajar temas más relacionados con el tema de la brecha vertical, era importante, por ejemplo, que a la hora de hablar de la carrera científica, que hace poco comentaban, tener en cuenta, por ejemplo, que hay que introducir medidas para la conciliación familiar que sean igualitarias para hombres y mujeres, que no suponga un perjuicio para las personas, que normalmente son mujeres que están ejerciendo los cuidados de menores, mayores y de todo lo relacionado con la familia. También hemos incluido contenido relacionado con la paridad en la presencia la paridad en los órganos directivos de la ciencia, en los tribunales de evaluación y en los órganos de las universidades y centros de investigación, también para fomentar el acceso de la mujer a este tipo de ámbitos que también a día de hoy están casi siempre representados sobre todo por hombres. Y también la introducción de mecanismos en las universidades que eviten la discriminación específica de la mujer, como se ha dado en algunos casos con situaciones de acoso. También se plantea la necesidad de que haya siempre protocolos de acoso que sean accesibles y conocidos para todas las mujeres, para que se pueda reaccionar ante este tipo de situaciones que se siguen dando en el entorno. Y nada, de hecho, el compañero que dirigía el CERU ha mencionado también el tema del sello de universidad, que es una cosa que nosotros hemos querido también introducir, a raíz de que era una propuesta de ellos que hemos también adaptado, eso para decir, tiene que premiarse, tiene que valorarse y fomentarse muchísimo el acceso de la mujer a la carrera científica y la promoción interna, porque es una forma de que ganemos todos y todas la ciencia y todas nosotras por poder acceder a todo este conocimiento. Y nada, muchas gracias.